El Museo del Sitio de Tucumé es un sitio arqueológico que está conformado por los restos de numerosas pirámides o huacas de adobe, en torno a un cerro rocoso conocido como el Cerro Purgatorio. Fue uno de los centros administrativos y ceremoniales de la cultura Xikán, también llamada la cultura Lambayeque, que data del siglo XI. Fue anexada sucesivamente al reino Chimú, al imperio incaico y se mantuvo vigente hasta la época de la conquista española, en el siglo XVI. Es considerada la última capital del reino Lambayeque. Este complejo arqueológico fue premiado en el año 2015 con el galardón de Mejor Proyecto Mundial de Turismo, otorgado por la Asociación Británica de Escritores de Viaje, en el marco de la World Travel Market del 2015, la feria más importante de la industria turística mundial, celebrada en el Reino Unido. La periodista Hilary Bratt nominó al Museo del Sitio de Tucumé en reconocimiento al esfuerzo del Estado peruano por mostrar el legado de nuestro país a través de las inversiones en turismo y el desarrollo de las comunidades. Turismo sostenible, en pocas palabras. Este complejo arqueológico forma parte de la Ruta Moche, que viene difundiendo PROMPerú. Que por cierto, si no sabes qué es la Ruta Moche, te invito a suscribirte a mi canal. Estoy preparando un video sobre el tema. Ahora comencemos. Para ir a Tucumé desde Chiclayo van al paradero llamado Los Pueblos, que no es un terminal como tal, sino que es un conglomerado de varios pequeños paraderos que se ubican en la intersección de la avenida Leguía con la avenida Belaúnde. En la descripción les dejo el pin de la ubicación en el Google Maps. Ahí toman la combi que va hacia Tucumé. El costo del pasaje es 2 soles 50 y el tiempo de viaje es de 1 hora. Al llegar bajan en el primer paradero y les recomiendo que vayan a darse una vuelta por la plaza principal y después toman una moto hacia el museo. Desde la plaza al museo el pasaje en moto cuesta a partir de 3 soles en una ruta de 5 minutos aproximadamente. Dada la extensión del complejo, hay 2 rutas dentro de ella. Dependiendo cuál de las rutas van a tomar, la ruta A, la ruta B o ambas, varía el costo de entrada. Ahí les dejo las tarifas. Para adultos a partir de 8 soles, universitarios 3 soles y escolares 1 sol. Si quieren informarse más a fondo, también pueden contratar un guía. Ahí también les dejo las tarifas. Pero como en todos los museos del Perú, si van el primer domingo de cada mes, el ingreso es completamente gratis. Al ingreso hacia la derecha se encuentra la ruta A la izquierda la ruta B y de frente el museo con sus respectivas instalaciones. Si quieren abarcar todo el complejo tienen que ir desde la mañana. En nuestro caso comenzamos por el museo para entender un poco la historia, la tradición e idiosincrasia de las personas que construyeron estas pirámides y conformaron las distintas etapas de las culturas. Algo que me pareció un gran acierto es que a la entrada del museo hay una maqueta con una leyenda, en donde si tú quieres saber dónde se encuentra tal lugar, presionas el interruptor en la leyenda y este se va a iluminar. Si desean apresurar el paso y hacer deporte a la vez, hay bicis en alquiler a partir de 5 soles. Después del museo comenzamos la caminata de la ruta A, hacia la derecha, donde, ojo, en esta ruta se podría encontrar la solución a todos sus problemas, gente, a todos. Suscribirse a mi canal y activar la campanita. No, mentira, la solución a todos sus problemas son los amarres de amor. Acá les dejo el número del chamán. Si eso no les funciona, intenten suscribiéndose a mi canal.
En el camino encontramos ciruelas que se estaban cayendo de maduras y recogimos un par para endulzar el camino. No sabíamos si era propiedad privada en realidad. Si ese es el caso, nuestras disculpas al propietario. La ruta termina en la Huaca Las Balsas, que tiene una rampa que gira 360 grados alrededor de la huaca. De regreso hicimos una parada para tomar el almuerzo. Hay puesto de comida y bebida en el mismo museo. Los platillos cuestan a partir de 10 soles. Ese día, como todos los días de febrero de cada año, habían festividades llevadas a cabo por los pobladores, con arcos, yunzas y música de carnavales. Para pasar mi carnaval, te juro que hay mil maneras. Están listos mis amigos para alegrarte cuando quieras. Después del almuerzo comenzamos la ruta B, hacia la izquierda. En el camino hay pequeños miradores, un huerto y a mitad del camino se encuentra la segunda huaca conservada bajo techo llamada la Huaca 1, la cual en su época fue una gran sala de depósitos suntuarios. Después de la Huaca 1 se encuentra la Huaca Larga, donde hace algunos años fueron descubiertos los restos de un gobernante inca. Tengo que mencionar también que las investigaciones aún continúan a lo largo del complejo, por lo que algunos recintos se encuentran cerrados al público, debido también al mantenimiento que deberían recibir estas pirámides. Al costado derecho de la Huaca Larga se encuentra el Templo de la Piedra Sagrada, la cual también es conservada bajo techo. Después nos dirigimos a terminar el recorrido dentro del museo en el mirador del complejo, desde donde se puede apreciar la magnitud del recinto.
regreso a Chiclayo nos dimos una vuelta por la llamada Huaca del Pueblo, a la cual se ingresa por el costado izquierdo, y por el momento no cuenta con ningún tipo de control o resguardo. Si van a visitarla, guarden mucha precaución, eviten las averías. En la descripción les dejo el pin de la ubicación del paradero de regreso a Chiclayo. A veces el pasaje en combi aumenta hasta 4 soles, dependiendo la hora. Eso es todo, amigos, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte al canal y seguirme en Instagram, estoy como Bertiyork. Nos vemos en la próxima.